Bien, bueno. Me dijo el doctor Sodero que vieron la bolilla 3. ¿Era así? Que quedaron pendientes las cláusulas de mención facultativa. Bien, bueno. Al repasar para la clase de hoy, me pareció mejor empezar por la bolilla 4. Vamos a llegar hoy con la bolilla 4 hasta circulación, y de ahí voy a retomar para terminar la bolilla 3 con las cláusulas de mención facultativa. ¿Por qué? Porque si no se entiende bien el principio de la bolilla 4, los temas que se refieren al obligado cambiario, el liberador de la letra de cambio, el suscriptor de paralelo, obligado directo, obligado de regreso, no se entiende tampoco lo relacionado con las cláusulas de mención facultativa. Así que, bueno, esa es la idea para que tengamos bien los temas de la clase de hoy. La bolilla 4 entonces se refiere a obligados cambiarios. Ya en la clase que vi anteriormente algo dijimos sobre los obligados cambiarios, pero lo vamos a repasar en esta clase. Cuando nos referimos a letra de cambio, lo que tenemos son al menos 3 personas que intervienen en el negocio, para decir 3 en el caso de que contemos con el girado. El girado puede aceptar o no, también hay un tipo. Entonces, ahí tenemos una persona que es el librador o suscriptor de la letra de cambio, que es quien la crea. Luego se la entrega a otra persona que llamamos portador. Y finalmente, como la letra de cambio está concebida para ser pagada por un tercero, mencionamos al girado. Decíamos, y lo repetimos hoy, que el suscriptor de la letra de cambio compromete una prestación ajena de un tercero. ¿Sí? Es decir, a diferencia del suscriptor del pagaré que compromete una prestación propia, quien libra la letra de cambio hace una promesa para que otro la pague y se le entrega al portador, quien a su vez se dirigirá, tendrá la carga de dirigirse al domicilio del girado, y el girado, ¿qué podría hacer? Aceptar la letra de cambio o no aceptarla o rechazarla. ¿Por qué? Porque en nuestro derecho nadie puede comprometer una prestación de otro sin que ese otro, sin que contemos con el consentimiento de ese tercero, en este caso el girado. Entonces, en cambio, en el caso del pagaré, tenemos el librador o suscriptor del pagaré y luego tenemos el portador del título. Mientras el librador de la letra de cambio decíamos que es obligado de regreso, ¿y quién sería el obligado directo en el caso de la letra de cambio? El girado aceptable. Ese es el obligado directo en el caso de la letra de cambio, mientras que y los demás, el librador, los endosantes y cabalistas, son obligados de regreso. Bien. En el caso del pagaré, el librador del pagaré es obligado directo, mientras que los sucesivos endosantes son obligados de regreso. Profe, en el pagaré no hay límite para la negocio, ¿no?
No hay límite. En cuanto a la aceptación, el programa les pone aceptación de la letra, conceptos, formas, oportunidad y efectos de su negativa. Bueno, la aceptación está, para que se ubiquen en la ley, siempre vayan leyendo la ley cuando estudien la materia. Está artículo 23 y siguientes. Bueno, la aceptación del artículo 23 dice: la letra de cambio puede ser presentada por el portador o por un simple tenedor para la aceptación por el girado en el domicilio indicado hasta el día del vencimiento. Como ustedes ven, el artículo 23 dice: puede ser presentada, por lo cual la regla es que la presentación de la letra de cambio para la aceptación o para el girado es opcional, facultativa. Sin embargo, la ley establece la posibilidad que el librador de la letra de cambio torne esa presentación para la aceptación como obligatoria y fije o no un plazo a ese efecto. Artículo 24 de la ley cambiante. En ese caso, la ley nos dice lo siguiente: en toda letra de cambio, el legislador puede disponer que ella deberá ser presentada para su aceptación, fijando o no un término al efecto. Y finalmente también dice este artículo que puede prohibir que la letra de cambio sea presentada a la aceptación, a menos que se trate de una letra de cambio, bueno, y tiene algunas excepciones, salvo que sea a cierto tiempo vista. Lo importante de aquí es que tenemos tres formas que, como regla, dijimos que es facultativa, la presentación para la aceptación. Puede también el librador establecer como obligatoria o puede prohibir. Y acá engancho con una de las cláusulas de mención facultativa, que es la que, a ver cómo la tienen en el programa, la tienen como no aceptable. Dijimos entonces que si el girado acepta es obligado directo, pero si no acepta, no está todo perdido, sino que el portador del título va contra quién, contra el librador y endosantes, que son obligados de regreso. Para lo cual, paso el aviso, ya lo vamos a explicar, debe formular el protesto por falta de aceptación. ¿Se entiende hasta acá? Esto es muy importante, es central en la materia del librador. Así que el que no entienda, me para cuantas veces sea necesario y le explico de vuelta. Bueno, entonces, el portador está girado y el girado no acepta. Hay un plazo, porque la letra tiene un vencimiento. Pregunta, ¿hay un plazo? Si estuviéramos dentro de la hipótesis primera del artículo 23, que es la aceptación facultativa, donde dice que el portador puede presentar la aceptación. ¿Tiene un plazo para hacerlo? ¿Cuándo debe hacerlo? Antes del vencimiento. Antes del vencimiento, bien. Antes del vencimiento no hay un día. Puede ser que hayamos establecido un vencimiento largo, ¿no? Que venza en un año o en algunos meses. Sin embargo, si ustedes quieren la letra de cambio, a ustedes les interesa saber hoy mismo si van a tener como obligado cambiario al girado o no. Esto es algo que nos interesa saber. Entonces, también nuestras posibilidades, como la letra principio está concebida para ser presentada en otro lugar, si podemos viajar, si estamos en un lugar como sea, nos va a interesar saber cuál va a ser la conducta del girado. Entonces voy a presentar para la aceptación de esa letra de cambio cuanto antes. Bien.
Cuando el hígado no acepta, ya no hay necesidad de esperar al vencimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se impusieron el vencimiento? Claro, porque ya sé que no me va a pagar, directamente diría como que Sé que no me va a pagar. Sé que esa persona ya no es obligado a cambiar, ni de ninguna manera, digamos. Pero obligado a cambiar seguro que no es. Ya sé que no me va a pagar. Entonces se activan inmediatamente las acciones de regreso contra el librador y endosante. Esa es la idea de poner una cláusula en beneficio del librador, obligado de regreso, que establezca que prohíba la aceptación. Porque de esa manera no le van a poder exigir el pago de la deuda de cambio antes de su vencimiento. Si no la tiene que presentar para la aceptación, tiene que esperar al vencimiento. Profe, disculpe, ¿el librador pondría la cláusula diciendo... El librador o los endosantes la cláusula para establecer que no se dé esto que usted acaba de explicar? Claro, que no sea facultativa la presentación a la aceptación, sino que impide. Bien. De esa manera, a partir de esa cláusula, tiene que esperar al vencimiento. Claro, por eso se beneficia el librador. Por eso se beneficia el librador, o el endosante que la haya colocado. ¿La cláusula de no aceptable? ¿Por qué? Es no aceptable. El segundo párrafo del artículo 24 dice: puede igualmente establecer en la letra que la presentación para su aceptación no se haga antes de un determinado plazo. También puede poner eso para extender o para tener la seguridad de que antes de ese plazo no se le van a ejercer en su contra las acciones de regreso. El artículo 25 dice: las letras de cambio giradas a un cierto tiempo vista deben presentarse para su aceptación dentro del término de un año desde su fecha. El librador puede abreviar o ampliar ese plazo. Estos términos pueden ser abreviados por los endosantes. Es decir, que aquí en el 25 tenemos una excepción a esta cláusula no aceptable. Porque cuando se trata del vencimiento a cierto tiempo vista, la presentación de la letra para su aceptación dispara el plazo, porque es a cierto tiempo vista. La presentación para la aceptación es o equivale a la vista, y a partir de la vista se cuenta el plazo. Supongamos a 2 meses vista. Desde la vista se cuenta el plazo de los 2 meses. Entonces, en ese caso, no podemos tener una cláusula que le impida al portador presentar la letra, porque necesita hacerlo para que se asiente la vista y para que comience a correr el plazo de vencimiento. Simplemente para que lo sepan, porque no es clase de hoy, hay 4 tipos de vencimiento: a la fecha, a cierto tiempo fecha, a la vista o a cierto tiempo. Y cuando nada se dice, se considera que es a la vista. ¿Vale? ¿Qué es a la vista? La presentación dentro del año de la suscripción. En cualquier momento, al día siguiente, a la hora o dentro del año. Si eso no se produce dentro del año, caducan los derechos. Por lo tanto, no tenemos título de crédito. ¿Sí? Caen las acciones cambiantes. Bien. Profe, ¿hay un plazo máximo para ejercer las acciones de regreso anticipadas? El plazo de la prescripción, que es de 1 año.
En el caso de la acción directa son 3 años, el plazo de prescripción, y de las acciones de regreso es 1 año. Y acciones de reembolso, 6 meses. La aceptación debe ser muy simple, el girado puede limitarla a una parte de la cantidad. Esto es importante. El girado puede aceptar ser obligado cambiario por una parte del monto, ¿correcto? Es decir, acepta parcialmente y por el resto la rechaza. Artículo, les digo, 28. Con la aceptación, el girado queda obligado a pagar la letra de cambio o su vencimiento. A falta de pago, el portador, aun cuando fuese el librador, tiene contra el aceptante una acción directa. Aquí está lo de las acciones directas, artículo 30. Resultante de la letra de cambio por todo cuanto puede exigirse en virtud de los artículos 52 y 53. Bien. Después, entre las cláusulas de mención facultativa, tenemos la cláusula no a la orden. Todavía no hemos ingresado en lo que es circulación de título, que es la segunda parte de la orilla 4, pero cuando veamos circulación, ustedes van a ver que el modo natural de transmisión de los títulos valores, los títulos de crédito, es el endoso. El endoso es, además, un modo de transmisión cambiario. Pero fuera del endoso, y también lo vimos en la clase anterior, los derechos pueden transmitirse por vía de qué? De una cesión de derechos o cesión de créditos, que en el Código Civil Comercial está concebido como un contrato. A diferencia del endoso, que es un acto unilateral, la cesión de créditos es un contrato. Por lo tanto, necesita la voluntad de por lo menos 2 personas. Quien cede y quien recibe ese crédito. Cedente y cesionario. Y cuando ustedes vieron el contrato de cesión, vieron que había una determinada forma, ¿no?, prevista en el Código Civil Comercial para la transmisión de los derechos, para la celebración de este contrato. ¿Cuál era la forma? ¿Por escrito? ¿Por escrito? Por escrito. Y del instrumento. Todo viene lo mismo. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿A qué se refiere con forma? ¿La manera de hacerse el Sí, instrumento? la forma establecida por la ley. Es por escrito, bien. Con la firma. No sé si necesariamente se tenía que hacer por escritura pública. Eso. No, creo que vamos a ver. No, por Puede supuesto. ser. Lo mejor sería. No regla, es decir, cuando ustedes tienen que contestar cómo se hace la cesión de crédito, cuál es la forma, contestan por escrito. Por escrito. Ahora, hay excepciones, que son cuando se trata de transferir o ceder derechos litigiosos sobre inmuebles en donde requerimos escritura pública, porque el modo establecido en el Código Civil y Comercial para transmitir derechos reales, por ejemplo, sobre inmuebles, es la escritura pública. Pero eso es como excepción. Como regla, el Código establece, un segundo, te digo dónde está. En 1614.
Cesión de derechos, a partir del artículo 1614, Código Civil y Comercial. Hay contrato de cesión de derechos con una de las partes transfiere, la otra un derecho. Se aplica la cesión de derechos, la regla de la compra-venta. Forma, 1618. La cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o entrega parcial. Debe otorgarse por escritura pública la cesión de derechos hereditarios, cesión de derechos litigiosos, cesión de derechos derivados del acto implementado por escritura pública, que es lo que decíamos decir. Cesión de derechos hereditarios, cesión de derechos litigiosos, cesión de derechos que se transmiten por escritura, que tienen como modo la transmisión por escritura pública. Pero, decíamos, el principio es por escrito. Entonces, cuando volvemos a la cláusula no a la orden, que es una cláusula cambiaria. Cuando se introduce la cláusula no a la orden, lo que se impide es la transmisión del título por endoso. Y como dijimos, es el modo natural de transmisión de los títulos de crédito de circulación. O sea que si puedo transmitir de otra manera. ¿Cómo? Claro, si solamente por el gozo, ya está, no puedo ir. No lo puedo hacer. Una cosa, pero sí puedo hacerlo por el contrato de cesión de crédito. Sí puedo hacerlo como una cesión de crédito. Es decir, no se impide la transmisión en general, pero se impide la transmisión por vía de un endoso. Se tiene que hacer por cesión de crédito. Y dice, bajo la forma y efectos de la cesión ordinaria. Ustedes van a leer en el libro de Putin algo en lo que yo creo que ya no se aplica, más bien estoy seguro. Hay una parte en el libro de Putin que les quiero hacer esa advertencia porque no es así. ¿Cuál sería el efecto? Por eso no la hora, que se Delimitar la causa que pueda llevar limitar la circulación para título de crédito. En Putin dice lo siguiente. De pasar más caro, Ya lo comenzamos. El Putin dice lo siguiente. La forma de transmisión, pese a que pudiera parecer lo contrario a la luz de las palabras legales, se puede materializar con una simple firma al dorso del documento, según surge de las normas de nuestro ordenamiento. Es decir, lo que está diciendo es que se puede transmitir sin seguir la forma de una cesión ordinaria, porque dice, pese a que pudiera parecer lo contrario a la luz de las palabras legales, se puede materializar con una simple firma al dorso del documento. No es así. Sin embargo, él se apoya en lo que decía el artículo 1456 del Código Civil derogado, que decía, cuando la cesión fuere hecha por instrumento particular, podrá tener la forma de un endoso. A ver, esa norma ya no está en vigencia, es en 1456 del derogado Código Civil, no está en vigencia. A partir del 1 de agosto de 2015 rige el nuevo Código Civil y Comercial. Y en el nuevo Código Civil y Comercial lo que se dice es, la cesión debe hacerse por escrito sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o entrega manual. ¿A qué se está refiriendo? A los títulos de crédito. Esa parte se está refiriendo a los títulos de crédito. Entonces dice, la cesión de derechos en general se hace por vía del contrato de cesión de crédito, salvo aquellos casos en que la ley autoriza que se haga por endoso o entrega manual. ¿Cuáles son esos casos? Los títulos de crédito. Pero no todos. ¿Cuál es la excepción? Que se haya introducido la cláusula no a la orden. Y si se introdujo la cláusula no a la orden, no podemos hacer de cuenta como que no está
que es prácticamente lo que dice Cuti. Como el Código Civil Comercial, antes quizá era un poco más dudoso, el 1456, hoy está más claro en este artículo, pero de todas maneras no corresponde interpretar la norma de esa manera, porque si no, ¿para qué pusimos la cláusula no a la orden? Si lo voy a poder transmitir con una simple firma al dorso. Si eso le llamamos endoso en criollo y en términos legales. Entonces, ojo con esas opiniones de Cuti, porque es un libro, por lo menos que tengo yo, no sé si hay un libro ayornado de Cuti, que no está según, o sea, ustedes fíjense en edición, porque cuando hablamos de estos temas tiene que ser después de 2015 y tiene que referirse a las normas del nuevo Código Civil y Comercial, antes Código Civil, teníamos un Código Civil y un Código Comercial por otro lado. Así que, ojo con ese tema. No hay chance, cuando tenemos la cláusula no a la orden, hay que hacer la transmisión del título a través de un contrato de cesión, que dice bajo la forma y los efectos de una cesión ordinaria. Vimos la forma. ¿Cuáles son los efectos de la cesión? ¿Qué pasaba con la posición del cesionario, el que recibe ese derecho? Así es todo, ¿no? Los derechos y también todas las obligaciones que contraría Pasa a ocupar la misma posición que tenía el cedente, ¿no? Bien. Cuando la transmisión de los títulos de crédito es por endoso, ¿qué dijimos en la clase anterior? Que rige cuáles de los principios o caracteres de los títulos de crédito. El original, La autonomía. La autonomía. Y decíamos que por virtud del principio de la autonomía, quien adquiere el título lo hace como un derecho originario y que contra él no pueden oponerse las defensas que podían oponerse en contra de aquel que le transmitió el título. Decíamos eso. Bien. Eso no aplica cuando tenemos la cláusula no a la orden, porque como la transmisión es con los efectos de una cesión ordinaria, ya no rige la autonomía. Pero si estamos frente a un título de crédito, sí, estamos frente a un título de crédito, pero no hay autonomía. Es decir, ustedes también en el libro de Cuti van a ver una discusión larga de Cámara y de otros autores de hace muchos años que con cierto sentido dicen, bueno, entonces cuando tenemos una cláusula no a la orden en un pagaré o en una letra de cambio, no estamos ya frente al título de crédito, porque el título de crédito tiene solo el nombre, desaparecieron todo el resto de los caracteres. En rigor no es así. Lo que pasa es que se ve afectado sí uno de los principios fundamentales que habíamos visto del título de crédito, que es la autonomía. No sé si la fracción, no sé si la independencia. Algunos dicen que sí se ve afectada la literalidad, porque hay que remitirse al contrato de cesión y ya no basta con el título únicamente. En eso hay algo de razón. Bueno, la discusión está planteada, en el libro de Ala es interesante como para entender para dónde va la cosa. ¿Y cuando usted toca, qué piensa? ¿Qué pienso? Sí. Esto que estoy diciendo, que la fracción no creo que esté afectada, lo que pasa es que en los hechos, cuando sí tenemos una acción cambiaria, creo yo. O sea, seguimos teniendo una acción cambiaria para poder cobrar ese título. Y tenemos juicio ejecutivo. Pero cuando yo vaya a presentar la demanda, no basta con que presente solo el pagaré, como lo haría con cualquier demanda, sino que además tengo que presentar la cesión. Y si presento la cesión, entonces, de alguna manera, no tanto, depende de qué diga el contrato,
Pero si no dice nada, no estoy invocando la causa de la obligación. Simplemente digo que cedo el título. Ahora, no digo por qué se creó ese título. Con lo cual la fracción me parece que no estaría afectada. Pero si la autonomía, y entonces que se presente en juicio para poder decir, porque lo que decíamos la compensación, el cedente a mí me debía plata. Entonces yo voy a compensar hasta el límite de la menor. Y sería procedente el juicio ejecutivo. ¿Entienden? Así que, Profe, si no soy el beneficiario y el título dice no a la orden y lo endoso igual, ¿ya no tiene valor el documento? no, se va a tener como no escrito ese trozo. O sea, no va a ser válida la transmisión. No va a poder, el que lo tenga el título, como lo tiene de una manera no prevista por la ley, no puede ejercer los derechos. Sería, en el caso que, suponiendo que se transfiere por un endoso, y es no a la orden, y ese título llega a tribunales y se ejecuta por la vía de juicio ejecutivo. Y el juez no subsana nada, porque generalmente no subsana ni corre el traslado, para que dentro del término de 5 días yo ponga excepción. Yo pondría una excepción de inhabilidad del título, porque el título no es hábil, porque no llegó a las manos de quien está ejecutando por la vía que la ley establece. Entonces habría que hacer el planteo de decir, no, mire, este es un título no a la orden, debió haberse transferido con la forma de una sesión ordinaria y fue transferido de una manera que esta cláusula prohíbe, que es por endoso. Por lo tanto, estamos frente a un título inhábil. Profe, ¿solo el librador puede imponer la cláusula? No, la pueden poner los endosantes. Pero después de haberlo endosado. Cuando lo endosa, Claro. cuando lo endosa, ahí pone la cláusula. ¿Y cuál es el objetivo que persigue el librador o el endosante al poner esa cláusula? Mayor seguridad. Mayor seguridad, porque cuando uno tiene que hacer un contrato de cesión, ya tiene que haber voluntades, tiene otra manera, digamos, el endoso se pierde, digamos, se va al título. Porque después de esa cesión, de alguna manera la cláusula no a la orden está limitando la transmisión. Porque el endoso va a circular por varias manos sin ningún problema. En cambio, si el librador coloca la cláusula no a la orden, aplica para todo el documento, ya ese documento no va a circular nunca por endoso. En definitiva, se está limitando la circulación. ¿Y es reiterativo esa manera de transmisión a través de crédito sesión? ¿Va de sesión de crédito? O sea, yo lo transmito, a eso como contrato de sesión de crédito y yo lo vuelvo a transmitir por otro contrato. Sí, se puede hacer perfectamente, pero siempre, de ahí en más, hay siempre concesión. Ahora, si es común, no es común. No es común que se ponga eso, porque también afecta la visibilidad del título y en general el público no lo acepta que se pague cuando tiene esa cláusula y sabe lo que significa. Bueno, cláusula no a la orden, no aceptable. Bueno, pago de manera extranjera, a ver si me llevo al artículo, es bastante lógico lo que dice la ley acá. Habría que ver ahora que tenemos todos los problemas cambiarios que tenemos. Esto está previsto en el artículo 44 de la ley cambiaria, que dice: si la letra de cambio fuese pagable en moneda que no tiene curso en el lugar de pago, el importe puede ser pagado en moneda de este país, es decir, del país donde el domicilio es girado, al cambio del día del vencimiento. Así que fácil, ¿cuál es el cambio? ¿No?
No es tan fácil. Sí, el día del vencimiento, ¿cuál es el cambio? Y el tipo de cambio oficial, El oficial, sí. Está bien, el oficial, vamos. ¿Tramo vendedor o tramo comprador? Vendedor. Alem lo dice. Que ahora se ponerse de acuerdo. Claro. Si quiere pagar el tramo comprador, no sé, sería válido. Sigue diciendo, atención, si el deudor se hallase en retardo, el portador puede, a su elección, exigir que el importe le sea pagado al cambio del día del vencimiento o del día del pago. ¿Sí? El día del vencimiento es hoy, no me paga, está en mora, pasan unos días. Entonces, al portador se le da la posibilidad de solicitar el pago al cambio del día del vencimiento o del día del pago. No sé. No sé. En un momento el dólar estaba más caro antes que hoy. Digamos. El oficial no baja. En realidad el oficial no baja. Pero bueno, no sé. Pero la ley le da, lo que usted tiene que saber es que la ley le da esa posibilidad. Que el valor de la moneda extranjera se determina por los usos del lugar del pago, sin embargo el liberador puede disponer que la suma a pagar se calcule según el curso del cambio que indique en la ley. La cantidad que hubiese indicado en una moneda que tiene igual denominación pero distinto valor en el país donde la letra fue librada y en el del pago se presume que la indicación se refiere a la moneda del lugar del pago. Bueno, en definitiva son determinadas previsiones que tiene la ley. Tengan en cuenta que este es un decreto del año 63. De todas maneras, ya en el año 63 había conflictos con el tipo de cambio. Si no lo hubieran puesto todo esto, dirían el tipo de cambio, el vencimiento, listo. No, ya había problemas de tipo de cambio en aquella época. No tantos, algunos como hoy, pero bueno, como ven, hay una reglamentación en la ley. Que la verdad no hay mucha jurisprudencia al respecto, porque lo que siempre decimos es, enseñamos la letra de cambio, porque es algo que tenemos que saber para entender el pagaré, y porque es una ley vigente, aunque... ¿Qué diga hoy? O sea, tenemos otras maneras hoy para pagar en el extranjero, no sé, o sea, hay un montón de maneras de hacerlo. Difícilmente alguien recurriría a una letra de cambio. Hoy a un chico de 13 años uno le dice letra de cambio, no sabe qué es. Ahora le dice, hace una transferencia y sabe perfectamente que tiene cuenta. Puede tener una cuenta en Mercado Pago o cualquiera de ellos a los 13 años. Y está aquí, yo le digo haciendo transferencia y sabe que ahora le digo que tiene letra de cambio. Cuidado, sí que tiene letra de cambio. Bueno. Por eso estamos hablando de cláusulas de mención facultativa que pueden o no estar. Intereses sí es una cláusula muy importante, porque el artículo 5 de la ley cambiaria nos dice: en una letra de cambio pagable a la vista o a cierto tiempo vista, puede el librador disponer que la suma produzca intereses. En cualquier otra letra de cambio, la promesa de intereses se considera no escrita. La tasa de intereses deberá indicarse en la misma letra, si no lo estuviese, la cláusula se considera no escrita. Los intereses corren a partir de la fecha de la letra cuando no se indique una fecha distinta. Wow. A ver, acá tenemos varias cuestiones. Y es importante, cuando uno estudia esto, saber los distintos tipos de vencimientos que, muy por encima, lo repasamos recién. Como yo les decía, existen 4 tipos de vencimientos: a fecha, cierto tiempo fecha, a la vista o a cierto tiempo vista. Bueno, cuando es a la vista o a cierto tiempo vista, es lógico que el legislador haya previsto que se pueda incorporar la cláusula de intereses.
Y es lógico que no esté cuando el vencimiento es a fecha o a cierto tiempo fecha. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Claro, o sea, desde el momento que yo me presento a cobrarlo y me lo rechazan, ya empieza a generar interés. ¿Es eso o...? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué discriminamos entre vencimientos a la vista y cierto tiempo vista y vencimientos a fecha y cierto tiempo fecha? Porque está la determinación. ¿Cómo? Que a tiempo fecha tenemos un día exacto, digamos, en cambio a la vista puede ser en cualquier momento. Bien, ¿y en qué incide que tengamos una fecha determinada de vencimiento para el pago? Porque ahí se supone que lo voy a cobrar, ¿verdad? Claro, incide en que yo ya calculé que si me pagas dentro de algunos meses, está bien que en este país no puede hacer un cálculo, digamos que no sabemos cuánto es la inflación, no sabemos cuánto es la tasa de interés, nada sabemos, pero no importa. Lo que presume el legislador es que si yo admito un vencimiento a determinada fecha o a determinado cierto tiempo fecha, es un vencimiento que yo ya sé de antemano cuándo se va a producir. Por lo tanto, ahí ya están calculados el monto, con los intereses. En cambio, cuando es a la vista o cierto tiempo vista, depende de qué acción que empiece a correr el vencimiento. De la presentación al pago, a la aceptación. ¿Sí? En realidad la aceptación, en el caso de la letra de cambio, porque con la aceptación se produce ¿qué? ¿Qué es la aceptación de la letra de cambio? La obligación. ¿Qué es la aceptación? Si quiero, no. ¿Qué es la aceptación? Ya, estamos hablando de vencimiento. ¿Qué es la aceptación? Estamos hablando de vencimiento. A partir de cuando empieza a contar la reclamación. La vista. No es la respuesta. La vista. Esa es la respuesta. Es la vista. Si estamos hablando de cuándo se produce el vencimiento de los títulos a la vista o a cierto tiempo vista, y yo le pregunto, ¿qué es la aceptación? La vista. Eso es la vista. El momento a partir del cual o se produce el vencimiento de la obligación en los títulos a la vista, porque en los títulos a la vista el vencimiento del plazo para pagar la obligación cambiaria vence ese mismo momento de la vista. O en los casos de los vencimientos de títulos a cierto tiempo vista, empieza a correr el plazo de los, en el ejemplo que habíamos dado, 2 meses. ¿Correcto? Profe, disculpe, entonces, o sea, solamente se podría cuando es a la fecha o a cierto tiempo fecha. Al revés, la cláusula de intereses se puede colocar cuando el vencimiento es a la vista o a cierto tiempo, porque como depende de la acción del portador del título, y el portador del título también puede verse imposibilitado de hacerlo inmediatamente, entonces lo que se dice es, se coloca una cláusula de intereses. Claro. Entonces yo me quedo tranquilo, hago la vista más tarde, más temprano, igual corren los intereses. Claro. Bien. A la tasa que se fije, porque hay que ponerla. Como acá estamos bajo el principio de la literalidad y de la completividad, no se olviden de aquella primera clase, no puede faltar ese dato, porque el título de crédito se tiene que autoabastecer. Si yo fijo una cláusula de interés y digo que va a producir intereses, pero no pongo la tasa, ustedes son contadores de eso. O sea, cuando hablamos de intereses tenemos que hablar de tasa. Nunca hablamos de intereses sin hablar de tasa, porque no tiene ningún sentido. Sí, producir intereses. Entonces me voy tranquilo, sí, producir intereses. Y eso es muy importante. ¿Cuál es el interés? Profe, o sea, se pone ahí en el... O sea, nosotros tenemos así, ponemos una cláusula que diga intereses, no sé, la tasa, todo, y solamente, o sea, no hace falta aclarar el tiempo o nada porque no lo tenemos.
no lo tenemos y la ley sola está diciendo desde cuándo, que ese es el plazo que tenemos. Espera. Los intereses corren a partir de la fecha de la letra cuando no se indique una fecha distinta. O sea, esto te da la posibilidad de indicar en la cláusula la fecha a partir de la cual correrán los intereses. Ah, sí se puede. Se puede colocar, Bien. porque dice cuando no se coloque una fecha distinta, con el cual está abriendo esa posibilidad. Pero si no se lo hace, se entiende que es a partir de la fecha de la letra, es decir, de la creación del título. Claro. A partir de ahí corren los intereses. Y bueno, y como dijimos en alguna otra oportunidad, la ley, para no anular el título, recurre a esta expresión de, lo van a ver en muchos lugares de la ley, que dice que se tendrá como no escrita. Esa construcción es a los efectos de no invalidar el título. Si le quisimos poner una cláusula de intereses y no consignamos la tasa, eso no anula el resto de la obligación cambiaria. No tenemos cláusula de intereses, que además es una cláusula de mención facultativa, no es un requisito esencial, puede o no estar. Pero si está y está mal o no cumple con los recados del quinto, se entiende como no escrita. Pero no, el título sigue siendo válido. Profe, ¿la cláusula tiene que ser un valor o se puede poner de manera implícita, por ejemplo, la tasa al momento vigente del pago, algo así? Puede ser una tasa de referencia, no hay problema. No es necesario que esté 5% o 10%. La tasa activa, operaciones de descuento, comercial. Yo necesito un ejemplo. Necesitamos un ejemplo. Sí, Ah, no. bueno, Es lógico que lo pongamos cuando es el vencimiento a la vista o hacer un bien público. claro, sí. Yo tengo el título y te lo presento a vos mañana, que es a la vista. ¿Cuándo es? Sí. Hoy. Hoy. Y yo mañana te lo presento. ¿Cuándo empieza a correr mi fiesta? Ese día. Cuando yo lo presente. Sí. ¿Y cómo? No, los intereses corren desde la fecha del título. Claro. Entonces, Antes de la vista. tenemos un título, yo no vamos a ver el pizarrón, pero que lo pensamos. Hoy suscribimos un título. Sí. Hoy Esto es un título. Bien. ¿Qué pasa? Yo en el título consigno que, por ejemplo, que los intereses van a ser 5% mensual. Sí. Esto es un título de crédito, ¿no? Y aquí tenemos la fecha de creación del título. Perfecto. Sí. Ah, qué bien. Gracias. Acá tenemos la fecha de creación del título, que pongamos que es hoy. Hoy es 27. 27. De agosto, 08, Y uno. 024. 2024. Esa es la fecha de creación de la letra de cambio, Sí. ¿no? Y entonces es, tengo una letra muy mala, pero digo, pagaré a la vista al portador. Al portador, ¿sí? Sí. Pagaré a la vista al portador la suma de, ahí va la suma, no importa, la suma de 1 millón de pesos. Ok. ¿Sí? Sí. Eso es, está mal hecho, pero es como ejemplo sí. Sí. Entonces pagaré a la vista, al portador, la suma de 1 millón de pesos. Sí. Bien. Y acá, como era a la vista, le agrego una cláusula de intereses que diga En cualquier parte del puede ser. en el texto, la ley nos dice, devengará intereses a tasa activa. ¿Sí? Devengará intereses a tasa activa. Y no le pongo desde cuándo, no le pongo nada.
Entonces, dice pagaré a la vista al portador desde el 27 del 8 de 2024. ¿Cuánto tiempo tengo para presentarlo a la vista? Un año. ¿No? Bien. Si lo presento después, caduca acción cambiaria. No es que no tengo nada, pero no tengo acción cambiaria. Bien. Entonces, dentro del año, yo voy y lo presento, no sé, me tomo hasta. No necesito plata, entonces tiene las cuentas acomodadas. Voy el 1 de diciembre de 2024. Esto es presentación para la vista. ¿Sí? Lo presento a la vista en esa fecha. Y ¿qué dijimos de la vista? ¿Cuándo se produce el vencimiento? Ahí. En ese mismo momento. Sí, a la vista. Y el obligado cambiario lo paga. ¿Sí? Entonces dice, está bien, te voy a pagar 1 millón. No, me tenés que pagar los intereses desde el 27 del 8 de 2024 hasta hoy, estipulado en el título. Y entonces me conviene presentarlo el último mes. No sé, depende de la tasa. Por eso digo, cuando hablamos de intereses, ustedes son contadores, cuando hablamos de intereses, hablamos de tasa. Y según eso me conviene o no me conviene. Porque si dijera tasa pasiva me conviene, no. Porque no le gané la inflación. Profe, consulta, la tasa activa esa, ¿qué tasa de referencia hay la del Banco Central? No, la tasa activa es Banco Nación. Banco Nacional, sí. No sé exactamente cuánto está hoy, pero más o menos acompaña la inflación. Hoy acompaña la inflación, más o menos. Es la tasa judicial. ¿Se entiende con el ejemplo? Sí. Se entiende. Profe, A la fecha. claro, y si fuera cierto tiempo vista, lo mismo. No, lo mismo. Si fuera cierto tiempo vista, cuando se presenta la vista, empieza a correr el plazo de 2 meses Sí, claro. para el vencimiento. Y se calculan así los intereses. Por eso digo que cuando uno lo ve en el ejemplo, es lógico que en estos casos se haya pactado, se haya establecido la posibilidad de incluir una cláusula de intereses y en los casos de vencimiento a fecha, a cierto tiempo fecha, no. Pero la cláusula de intereses punitorios siempre se puede colocar. Porque los intereses punitorios, en realidad, mal llamados intereses, porque ustedes, los contadores deben haber visto la palabra interés en el cursillo, no sé, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, cuando estudian intereses, básicamente la definición de intereses es que es el pago o la compensación por el uso del capital, ¿no? Más o menos, digamos, si hablamos de intereses compensatorios, si hablamos de intereses moratorios, es el pago por el retardo al cumplimiento de una obligación, algo que tiene que valer, tiene que costar algo retardado. Y cuando hablamos de intereses punitorios, es una pena preestablecida por partes. No tiene que ver con, si bien tiene que ver con el incumplimiento, porque se produce por el incumplimiento, pero es una pena preestablecida. Entonces ustedes van a ver pagarés que tienen una cláusula de interés punitorio, por ejemplo, del 5% mensual. Esa cláusula es posible colocarla y no es lo mismo que la cláusula de intereses de la que estamos hablando cuando hablamos de intereses más bien moratorios o compensatorios. El libro lo explica
creo que no. Profe, no me quedó una duda. Entonces, en el pago de moneda extranjera, yo que soy el emisor o el ligador, tengo la opción de pagar en la moneda que se parte, sea real, en dólar, o en el equivalente al curso legal, al igual al pago. Así es. Exacto, así Tienes la opción. es. Salvo que se haya establecido, porque existe también la posibilidad de incluir en el pagaré que se va a pagar en la moneda del domicilio del girado. También existe esa posibilidad. A falta de esa revisión, bueno, sin protesta. Cláusula sin protesta. Hoy la cláusula sin protesta es muy común. Si ustedes van a la librería y compran un pagaré prearrendado, seguro tienen cláusula sin protesta. Porque antes de continuar, si deja la diferencia para pagar, pues se paga la letra de cambio. Para la letra de cambio, sí. Acuérdense que todo lo que estamos hablando hasta el artículo 101 tiene letra de cambio. Y después 101, 102, 103, 104 o hasta 105 creo, remite con algunas excepciones. Así que aplica para la letra de cambio y para pagar. Bueno, cláusula sin protesta. Si un título de crédito no tiene la cláusula sin protecto, cuando hablamos de letra de cambio, se dirige el portador del título al girado, le presenta el título para la aceptación y el girado dice no acepto. La ley lo que dice en este caso es que debe formularse el protesto. Hoy el protesto es únicamente notarial y siempre, pues si bien se habla del protesto bancario, como no ha sido nunca reglamentario, es notarial. Es decir, tiene que llamar a un escribano para que deje constancia que el girado no acepta. ¿Correcto? Se da un acta que dice: usted se le exhibió el título, esta persona no aceptó, formalizar el protesto. ¿Para qué? Para constancia y poder reclamar Bien. Para conservar las acciones de regreso contra el librador y contra los endosantes. Si no formulo el protesto, pierdo las acciones de regreso. Muy importante, formular el protesto. Supongamos que acepta el girado. Bueno, entonces, como aceptó, yo ya voy confiado para que me pague el día del vencimiento. Si no me paga, ¿qué debo hacer? Formular el protesto. De nuevo, para conservar las acciones de regreso. Cuando formulo el protesto, de nuevo lo que vimos recién, cuando él no acepta y formulo el protesto, las acciones de regreso las puedo ejercer de manera anticipada. Es lo que se llama, el programa dice, acción de regreso anticipada. ¿Cuál es? Esta, que no necesito esperar al vencimiento porque como ya sé que no va a pagar, y si no acepta no es obligado a cambiar y por lo tanto no va a pagar, entonces yo ya me voy contra mi obligado al regreso, que es el librador, y o los endosantes por esas acciones. Pero antes, como requisito esencial para conservar las acciones de regreso, debo formular el protesto. Bien. Por falta de aceptación y falta de pago. Artículo 50. Librador, endosante y o de la varita pueden, por medio de la cláusula retorno sin gasto, sin protesto, o cualquier otro equivalente, dispensar al portador de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago para ejercer la acción regresiva. La I. Párrafo más abajo, más precisamente el 1, 2, 3, el cuarto párrafo, dice algo que es muy importante.
Esta cláusula no libera al portador de la obligación de presentar la letra de cambio y los términos prescritos ni de dar los avisos, ni de dar los avisos. A ver, ¿a qué se refiere esto? Cuando yo tengo una letra de cambio a cierto tiempo vista, dijimos que el vencimiento se produce por la aceptación. Entonces, cuando el girado acepta, pone vista en la letra de cambio y la fecha. ¿Sí? O pone solo vista. No, vista. ¿Qué pone? La fecha. La fecha. Y la vista. Y la vista. Y la fecha. Si no pone la fecha, No, porque entonces, Las dos, sí, sí, bueno, y no quiere. Protesto. Protege, así como le tiene la vista, protege. No quiere protesto, porque si no protesto, no tengo fecha. Entonces, pero tengo cláusulas sin protesto. O sea que no tengo que formular protesto. Claro, no. Porque la cláusula sin protesto es solo para dispensar la carga de presentarla para la aceptación o el pago. Esto es lo que dice la ley. Dispensa, fíjense cómo lo dice el primer párrafo. Sí. Dispensa con ese protesto por falta de aceptación o de pago para ejercer la acción regresiva. Es esa la hipótesis contemplada de la cláusula sin protesto. Ahora, si yo tengo una letra de cambio con cláusula sin protesto, pero tengo un título que tiene vencimiento a cierto tiempo vista y el girado no coloca la vista y te dice sí acepto y no pone la vista. Sí acepto. No, bueno, hay que poner la vista. No, yo acepté. No, pero hay que poner la vista. No, tengo que formular protesto. Pero no hay cláusula sin protesto, no importa, porque para ese caso hay que formular protesto, porque no tengo otra manera de dejar asentada la negativa de la vista. O sea que la excepción sería la vista, que sea la vista. Lo de siempre. A cierto tiempo vista. En ese, claro, si es a cierto tiempo. O a la vista. Claro, Tengo si que formular protesto. es las dos, sí, no me importa que me pongan en otro igual a otro. Igual hago el protesto, porque si no hago el protesto, no tengo cómo demostrar cuando lo presenté a la vista. ¿No? Sí. ¿Cómo demostraría? Claro, entonces, una oportunidad de que me haga lo despegue. Tengo que ir al escribano para que diga que ese día fui a presentarlo a la vista. Y el escribano me dice, pero que tiene cláusula sin protesto. No puedo hacer nada. Yo necesito hacer el acta. Porque no es que no solo que no acepta, sino que el vencimiento me marca que tengo que hacer el protesto. Y supongamos que es un título a cierto tiempo vista, que tiene un vencimiento a cierto tiempo vista, y coloca la vista pero no la fecha. Un tipo así, complicado. Coloca la vista pero no quiere poner la fecha. ¿Cómo hago un portador para demostrar en ese título, insisto, el vencimiento a cierto tiempo vista, cuando comenzó a correr el plazo de los 2 meses de tiempo? Con el protesto. Porque el protesto voy a tener un acto por escribano público que tiene una fecha. Esa es la fecha de la vista. Y a partir de ahí se pone el plazo. ¿Correcto? Entonces, como conclusión, cuando tengo cláusula sin protesto es solo para dispensar de presentar la letra de cambio para la aceptación o para el pago, pero no para el efecto de las cargas, como por ejemplo en el caso de la vista, porque si no, no voy a tener un instrumento que me diga cuándo hice la vista, no voy a poder contar el plazo y no voy a poder ejercer la acción en el proceso. Profe, así en un lenguaje menos técnico, la cláusula sin protesto
Usted dijo que es solo para la carga del pago, o sea, para dispensar de la carga del pago. En otras palabras, ¿cómo sería? No tengo que presentar el pagaré para la aceptación ni para el pago. Ah, listo. No tengo que hacerlo. O sea, no tengo que formular el protesto en caso de falta de aceptación o de pago. Claro. Yo tengo la cláusula de retorno sin gasto, sin protesto, voy, la presento a la aceptación, no acepta, no importa, ya tengo la acción de regreso. Claro. No hace falta. No hace falta formular el protesto para ejercer la acción de regreso con el liberador y el dosante. Después acepta, pero no paga, pero que sin protesto no tengo que decir eso. En realidad, digamos, lo que siempre hay que decir en una demanda, que a veces no se tiene muy claro esto, es, uno como abogado de la demanda debe decir que presentado el título para el pago, no fue abonado por el obligador directo. En el caso del pagaré, es lo mismo por el librador. Pero si yo lo digo en la demanda, bueno, entonces, la ley lo que según como está redactada la ley cambiaria, le creen al portador del título. Entonces, si yo digo que la presenté para el pago, el juez me tiene que creer, salvo prueba en contrario. ¿Cómo probaría el deudor que no se la presentaron? Difícil, porque es una prueba sobre un hecho negativo. No te engañé, ¿cómo pruebo que no te engañé? No puedo probar que no, digamos, me tenés que creer. Bueno, en este caso, el legislador le cree al acreedor, al portador. Pero si no lo digo, el juez podría decir que usted tiene la carga de ir a presentarse. Porque pero tiene la cláusula sin protesto. No. La cláusula sin protesto dice que usted no tiene que formular protesto en caso de falta de aceptación o en caso de falta de pago. Ahora, no dice que no se tiene que dirigir al girado para que acepte o para que pague. ¿Se entiende? Es sutil, pero es importante. Todo portador del título tiene que decir en la demanda que fue y se lo presentó al pago. Supongamos que fuera el pagaré, no al ver demanda de intercambio. Supongamos que fuera un pagaré. Lo que hay que decir en la demanda es que presentado al pago, que lo vio cambiar no pagó. Pero bien, caso de protesto, no importa la carga de dirigirse, presentárselo al pago, no está dispensada por la cláusula sin protesto. Lo que dispensa es formular el protesto en caso de falta de aceptación o de pago. Y para que eso ocurra es un hecho posterior, a que yo vaya y se lo presente. ¿No? Bueno. Dudas. Ninguna. Y bueno, o sea, a ver, Yo te explico. ¿Vos lo entendiste? Sí. Es que yo lo hago más como que, o sea, sí, Con tus palabras. claro, sí, básicamente voy y cuando voy le digo, tomá, me lo tengo que pagar, por ejemplo. Él me dice, no quiero, ahí puedo hacer el protesto. Sí. Sí. Si no tengo la cláusula sin protesto, sí. No, bueno, supongamos ahora Ya la cláusula sin protesto. ahí no puedo hacer el protesto. No, está bien. Bueno, pero es que estamos hablando de ese No, claro. Le está la cláusula sin protesto en el pagaré. Y yo voy a reclamarlo, o sea, a pedir que me lo pague. ¿A pedir la aceptación o ya aceptó? Claro, bueno, cualquiera de las dos, supongamos la primera. Voy a pedir que me lo acepte. Sí. Entonces ahí No acepta. no acepta, me dice que no. Yo ahí sí tengo que dejar constancia de eso. No depende, ¿no? Si es un título a cierto tiempo fecha, no. O si es un título a fecha, que es lo más común, ¿no? Ah, no, sí, ya está. ¿Me entendí?
ahora sí, claro. Entonces está la está la cláusula. Voy y le pido. No me lo acepta, no pasa nada. Ahí no tengo que hacerlo. Porque está la cláusula sin No protección. pasa nada, O sea, observo las acciones de regreso, no tengo que hacer nada para accionar en contra del librador o de los ángeles. Claro. Son los gobiernos de regreso. No tengo que hacer nada. ahora supongamos la otra. No, para que, o sea, no me lo asigna, tengo un control directo de regreso, me voy directo al librador o bueno, a los entonces y cobro de vuelta. Acá estamos. Exijo el pago, no sé si puedo. O sea, se torna exigible porque no aceptó. ¿Así sería? Claro. Sí, pero la cosa que te dijiste protesto, no. O sea, básicamente, va eso, yo lo tomo como no podés protestar, pero no, en realidad no hace falta protestar. No hace falta. Claro. Yo cuando. Porque la ley dice que uno puede hacer protesto en una ley. Lo que pasa es que lo que la ley dice es que si hace protesto, los gastos del protesto, es decir, la escritura y el escribano, lo paga el que hizo el protesto sin necesidad. Claro. Si la ley me está diciendo que no necesito hacer protesto y yo igual quiero hacer protesto, soy una persona muy meticulosa, bueno, hacerlo, hágalo vos. Esto es lo que me dice la ley. Ahora, cuando se trata de títulos con vencimiento a la vista o a cierto tiempo vista, no me queda otra que hacer el protesto. Claro, porque yo necesito esa fecha o necesito que haya puesto la vista. Exacto. Y la cláusula sin protesto no me sirve ya ahí. Entonces, ¿quién va a pagar ese gasto? Lo va a pagar el deudor. Porque yo me veía obligado a hacer el protesto. ¿Correcto? En la consulta propia, por ejemplo, yo tengo la cláusula sin protesto y pongo la cláusula no aceptable también, el librador. En ese caso, por ejemplo, es a la vista, que no importa el vencimiento. Yo, a cierto tiempo de vista, no me acepta el girado. Yo también le pude reclamar al librador porque es no aceptable. Tengo que esperar a la fecha de vencimiento para que exigirlo. Sí. Pero eso por virtud de la cláusula no aceptable, que no admite, o sea, lo que evita la cláusula no aceptable es la acción de regreso anticipado. Claro. ¿Ya vimos la no aceptable? Sí, o sea, y por encima. También. Ya vimos que no aceptable la decisión. Claro, profe, yo lo veía y decía, cláusula sin protesto, entonces yo decía, no puede hacerlo, o sea, como que lo perjudicaba a él, pero Sin no. protesto es sin necesidad de protesto. Claro, ahí ya lo entendí. Ahí lo entiendo. Sin protesto es sin necesidad de protesto. Claro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Tienen alguna duda? No. ¿Ya terminamos? ¿Quieres seguir? Lo que pasa es que si avanzamos, tenemos que ver el doso que es complicado. Tenemos que estar descansando, hoy me parece que es demasiada información. Ya le dije todo. ¿Saben cómo van? Lean lo que usamos, complicado y largo. ¿Cómo van? ¿Van en la 4?